Llegó el saqueo. 27 de febrero, por 40 comenzó la batalla del saqueo y a Venezuela movió. Saludos hombres y mujeres de nuestra América rebelde, bienvenidos a La Jicero, una vez más aportando al debate. Les saluda Carlos Novella, en compañía de nuevo con Miguel Deni, listos para iniciar con más discusión, con más problematización de nuestra realidad nacional y latinoamericana. Saludos, Carlos, en este nuevo programa, esta nueva emisión de La Jicero. Un saludo a los compañeros y compañeras que nos retransmiten en las distintas radios comunitarias, Voces Libertarias, Caracas, Parroquia San Juan, Tamunangue Libre, Zona Norte Barquisimeto, Radio Sanareña, Sanar, Estado Lara, compañeros de Radio Catabre en Estado Barinas, la página porrea.org y también nos retransmite, y quienes nos escriben a nuestro correo radioguaruratv@gmail.com, también a través del Facebook Ajicero Guarura, Twitter @Ajicero Guarura, por el cual también transmitimos y venimos desarrollando una iniciativa comunicacional del pueblo en lucha. También nos pueden ver por la página otrapolítica.org.b, que sigue transmitiendo y sigue desarrollando una alternativa comunicacional del pueblo en lucha. Hoy vamos a tratar el tema de lo que ha sido la integración latinoamericana en estos últimos años, pero bueno, haciéndolo una conexión sobre la actuación de los nuevos organismos e instituciones de integración latinoamericana como la UNASUR, como la CELAC, en el contexto de la última decisión, en el marco del decreto aprobado por el presidente de los Estados Unidos, donde declara a Venezuela como una amenaza para los intereses de dicho país. Entonces, la idea hoy es hacer un balance, un breve recuento histórico. Vamos a tener una entrevista con el profesor Francisco González, quien va a contextualizar desde ese estudio que viene realizando hace varios años cómo han sido los procesos históricos de integración latinoamericana y una evaluación crítica sobre estos organismos, estos espacios en este momento. Si ha sido suficientemente oportuna, en primer lugar, y en segundo lugar, contundente las expresiones de apoyo, de solidaridad y de rechazo frente a ese decreto y esa actitud injerencista de parte de los Estados Unidos, que históricamente siempre en el escenario geopolítico del continente americano, siempre por sus propios intereses también imperialistas, han jugado a, bueno, no promover, a sabotear los espacios de integración real entre los pueblos, entre los gobiernos, jugando siempre al divisionismo, jugando siempre a controlar históricamente esos espacios de coordinación a través de la doctrina del panamericanismo, a través de la doctrina Monroe, a través de espacios, por ejemplo, que se han demostrado históricamente como la OEA, espacios como la Cumbre de las Américas, que se va a realizar pronto y que ha confirmado una gran cantidad de presidentes de toda Latinoamérica que se van a encontrar en Panamá, y donde va a ser un escenario bien importante en este contexto, porque no solamente también el caso de Venezuela, bien importante, que levanta alarmas, sino también la situación, los diálogos que se vienen llevando en Colombia, los llamados diálogos de paz entre la FARC y el gobierno colombiano, y también el proceso de diálogo entre el gobierno, igualmente los Estados Unidos, y el gobierno de Cuba, en aras de restablecer relaciones político-económicas. Bueno, ahora vamos con la entrevista con Francisco González, historiador, investigador sobre los procesos de integración latinoamericano. Nos va a dar un contexto histórico de los organismos como la ALBA, como la CELAC, como la UNASUR, en el marco de estos procesos de cambio que ha vivido América Latina en la última década, y una evaluación crítica del presente, de la actuación de estos organismos, ya sin el liderazgo y sin la presencia de personas fundadoras, de personajes políticos y bien importantes y promotores de su fundación, como el presidente Chávez, como el propio Néstor Kirchner, liderazgo que fueron propulsores de este tipo de espacios novedosos de integración latinoamericana. Vamos a la entrevista y al regreso comentamos. Saludos, Francisco. Estamos llamando del programa El Ajicero para hacerte una entrevista en relación, hacer un balance de lo que han sido hasta ahora los modelos de integración latinoamericanos, los organismos que se han ido creando estos últimos 15 hasta 20 años, dígase Mercosur, ALBA, UNASUR, CELAC, y hacer un balance, digamos, desde el pueblo organizado, desde, digamos, las necesidades
populares de los pueblos de Latinoamérica, ¿hasta qué punto han servido? ¿Hasta qué punto ha significado un progreso o una limitante? O sea, ¿cuál es el balance, no? Balance necesario que hay que hacer sobre estos organismos. Y bueno, en primer lugar, si nos puedes decir tu nombre también para identificarnos con la audiencia. Sí, bueno, mi nombre, soy Francisco González. En estos momentos estamos concluyendo un seminario sobre historia de la integración en América Latina y en la Universidad Central, que ya es la segunda oportunidad que se abre, y creo que va una tercera porque, bueno, ha sido interesante y es de interés de ciertos sectores de la Escuela de Historia del UCB que se mantiene el seminario. Pues, también estoy dando clases en la Universidad Bolivariana de Venezuela en varios tópicos que tienen que ver con el tema de América Latina, pensamiento latinoamericano, y aparte de eso, bueno, organizamos algunos foros, eventos, discusiones, conversatorios aquí en Venezuela y cuando hay oportunidad fuera también de Venezuela. Pues, estamos participando en noviembre del año pasado en la primera asamblea de UPS, que es la Unidad de Participación Social, el primer taller que se da a nivel continental en la ciudad de Corrientes, en Buenos Aires, realmente para tratar el tema de lo que era la integración social, no solamente las perspectivas de los gobiernos, ¿no?, sino de las organizaciones sociales. Pues. Hay que ver que, y ha sido con el empuje de los liderazgos fuertes que ha habido estos últimos años, tanto en Venezuela con Hugo Chávez Frías, en Argentina con Kirchner, por un lado de Correa en Ecuador, Morales en Bolivia, Lula en Brasil y así otros, Lugo en Paraguay en su momento, ¿no?, hasta que le dieron ese golpe de Estado, y no solamente en América del Sur, también en países de Centroamérica como Zelaya fue en Honduras y el Caribe, ¿verdad? Entonces ha sido como que un proceso continental de despertar de los pueblos que, digamos que en términos muy amplios y generales, podemos redefinirlo, y en términos históricos también, de momentos de auge de estos procesos de integración que son proclives a los intereses de los pueblos, y yo creo que ese ciclo lo estamos viendo desde hace aproximadamente unos 15 o más, unos 20 años en América Latina. Y hay otros momentos, ¿verdad?, que son como cíclicos, en los cuales esos procesos de integración son contrarios a la unificación y a efervescencia de participación de los pueblos, como pasó en los años 90 con el proyecto neoliberal que venía desde el consenso de Washington en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esos son periodos que de alguna manera cíclicos, que si lo definimos históricamente, en sus inicios viene dado desde el Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826, un periodo que puede concluir en 1830 con la muerte de Bolívar y la posterior a la asunción de lo que es la propuesta del monroísmo a través de las convenciones interamericanas y los distintos congresos que se dan posterior a la muerte de Bolívar y el Congreso de Panamá, cuyo proceso puede culminar o, digamos, toma otro momento interesante en 1889-1890, con las primeras convenciones interamericanas auspiciadas por Estados Unidos, que había tomado las ideas bolivarianas, las había prostituido, y entonces a partir de allí comienza el auge de lo que es el panamericanismo, ¿ves? Tomando pues justamente la experiencia de Panamá, pero enfocada ya así entre una política ya mercantilista y de imposición de lo que sería la hegemonía de la economía norteamericana para el resto del continente, ¿ves? ¿Qué particularidades, digamos, se puede observar en este nuevo ciclo de organizaciones de integración latinoamericana? ¿Y qué progreso ha significado? O sea, que en términos concretos, ¿cuáles han sido los beneficios, digamos, para los pueblos latinoamericanos contar con estas organizaciones? O bueno, y también las cosas, digamos, negativas, o qué limitaciones han tenido estos organismos. Sí, ahí justo, mire, en el año 2010 hicimos un trabajo en la Universidad de Buenos Aires que está se los recomiendo a todos los usuarios y usuarias del programa y de esta radio, para que un trabajo de mi autoría, Francisco González, Universidad Nacional 3 de Febrero, Buenos Aires, Argentina, llamado Desafíos y Fortalezas de la UNASUR, a partir de la experiencia del conflicto colombo-venezolano del año 2010. Y nosotros hacemos un enfoque, por ejemplo, desde la perspectiva de UNASUR, cómo se van dando estos procesos de integración, pero es precisamente a partir de cómo estos procesos que se dan en principio desde los pueblos o desde las inquietudes, las necesidades de los pueblos, y que posteriormente va amalgamando, digamos, constituyéndose en instituciones de integración. Pues no puede haber leyes sin previa participación social. Y así fue aquí en Venezuela, pues tenemos 1089, el Caracazo,
posteriormente en el 92 la intentona de Chávez, y de ahí en adelante pues arranca todo un proceso de participación social muy fuerte y efervescente, cuyo corolario sería el ascenso de Chávez al poder en el año 79. En el resto del continente lo vamos a ver los años 2000, 2001 con el argentinazo, ¿verdad? Donde hay 5 o 10 presidentes que caen pues en cuestión de un solo mes por digamos la hegemonía del proyecto neoliberal, del proyecto de regionalismo abierto que había habido en todos los años 90 y que hizo aguas abajo todo lo que significaba integración. Entonces, por un lado tienes esos procesos que van desde los pueblos integrándose y tratando de intercambiar experiencias, pero también a su vez gobiernos con liderazgo, ya sean progresistas llamados de izquierda, nacional populares como en Argentina, otros de socialismo indigenista tipo Evo Morales o Correa con su Revolución Ciudadana, pero que en la coincidencia que tienen todos sería, digamos que son anti-neoliberales en ese sentido, son anti-hegemónicos en términos de la política que venía de avanzada desde el consenso de Washington en los 80 con Estados Unidos, y en ese sentido yo creo que ahí es donde se encuentran los pueblos, y es a partir de esas inquietudes que se van generando dichas instituciones a partir de liderazgos que se parecen a sus pueblos, ¿verdad? Y que es donde comienza en un año, por ejemplo, el año clave, que sería el año 2004, 3 fechas concretas del año 2004, para decirte. El 8 de diciembre del año 2004 hay una reunión de presidentes en el Cusco, en Perú, donde se da el primer consejo de lo que sería la Comunidad de Naciones Sudamericanas, lo que sería la posterior UNASUR. El mismo año, diciembre de 2004, pero el 10 de diciembre, aquí en Venezuela, se da el primer encuentro de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, y el 14 de diciembre se da el convenio entre Cuba y Venezuela en La Habana, que le da pie a lo que sería el ALBA. ALBA, que significaba para el momento la alianza, como una alianza alternativa, ¿verdad?, al proyecto del ALCA que venía consensuado por Estados Unidos, y que en el mismo año 2004 precisamente varias ciudades de Estados Unidos están peleando por ser sede del ALBA, y cuya, digamos, sede principal la toma, en este caso, el gobierno argentino con Néstor Kirchner a la cabeza, y vendría a romper con toda esa estructura entre la alianza Chávez, Kirchner y Lula en el año 2005, en la reunión famosa aquella de Mar del Plata, que Chávez habló del ALCA, el carajo, ¿no? Y bueno, este proyecto del ALBA, más allá del significado, digamos, institucional, ¿no?, que puede tener este organismo de integración, es decir, como organismo, bueno, donde se encuentran los gobiernos, donde se encuentran institucionalmente los países, ¿no? Pero desde un punto de vista, digamos, de las organizaciones populares, ¿qué papel podría tener ya, digamos, el pueblo directamente? En Venezuela se habla del poder popular, pero sin embargo, bueno, este pueblo que justamente, como tú vienes diciendo, desde los 90 se venía alzando frente a la ofensiva neoliberal. Ese pueblo, de manera directa, ¿cómo participa de esa integración o más bien se ha visto limitado para ello? Bueno, ahí sabes que, entonces, por ejemplo, tanto la UNASUR, el ALBA y otras estas nuevas instituciones, como la misma CELA, todas de alguna manera u otra tienen un componente social, ¿ves? Por ejemplo, Mercosur se crea en los años finales de los 80 y ya en los años 90. Primeramente, como su nombre mismo lo dice, Mercosur, Mercado Común del Sur, se enfoca más que todo en políticas de intercambio, netamente comerciales ni siquiera entre los países, entre los empresarios, por decir. Pero es a partir de la llegada de Chávez y de las políticas en Venezuela que se vienen dando con lo que son los consejos comunales y toda esta oleada de participación social de estos años, en la experiencia venezolana en concreto, ha permeado en esas instituciones. Y lo que te digo, pues el año pasado se hizo el primer taller de encuentro entre la unidad de participación social, que son distintas organizaciones del continente. Estaba el partido de Movimiento Sin Tierra de Brasil, por ejemplo. Estaba de aquí de Venezuela, nosotros fuimos por la Universidad Bolivariana, había gente de ANRO, ¿sabes? Las radios comunitarias, y así un montón de organizaciones de Venezuela y de Colombia. Bueno, de Colombia no, porque en ese caso no estaba Mercosur, pero habían invitados también, habían organizaciones de Paraguay, de campesinos, habían gente de Uruguay, o sea, era un conglomerado de organizaciones sociales que tienen participación en dicha instancia, ¿verdad?, para promover proyectos y ese tipo de cosas. Sin embargo, es una de las primeras experiencias de Mercosur, eso lo pudimos ver. Un problema que puede haber también ahí es que a veces hay una tendencia a la burocratización de las instituciones porque dependen demasiado de los gobiernos que, a su vez, pues tienen ciertas centralizaciones en los países. Entonces, en ese aspecto,
depende mucho del financiamiento que determinados gobiernos pues le ponen a cuotas de dinero, finanzas, y entonces a veces hay una gran tendencia a la burocratización, quizás el arribismo, ¿no?, de algunas organizaciones. Pero yo creo que esa es la batalla que hay que tratar de romper, y que sean estas organizaciones de modo más autónomos que puedan participar directamente allí. Lo que es el ALBA en específico, bueno, tenemos el convenio de estos convenios que se han acrecentado con Cuba, Venezuela, el intercambio también de los médicos, el intercambio de lo que ha sido el tema educativo, que ha sido muy la misión cultura, por ejemplo, donde nosotros tuvimos una experiencia muy buena ahí, que traen compañeros de Cuba que con mucha experiencia en el área del teatro, de las danzas, del arte, y que es interesante, y que venezolanos que van para allá. Así, por ejemplo, Fundecucho, en el marco del ALBA, Fundecucho tiene aquí un montón de estudiantes que vienen de Bolivia, por ejemplo, y están estudiando aquí medicina integral comunitaria. Y ahora también venezolanos que van para allá, para Bolivia. Entonces, en el marco de dichos acuerdos, pues hay muchos procesos que si bien hay una institucionalización, pero derivada pues del empuje de estas organizaciones que de alguna manera pujan por tener sus series allí. Y el ALBA tiene una representación social muy clara, y de hecho en estos días nos invitaron a unas reuniones, y creo que pronto hay unas deliberaciones para hablar del tema de lo que tiene que ver con el reciente decreto de Obama aquí contra Venezuela, ¿no? Bueno, finalmente, antes de ir al tema de Obama, quería preguntar también en cuanto al Mercosur, y sobre todo las zonas, digamos, que tienen que ver con el área económica. Han llegado propuestas, sobre todo de sectores sindicales, o sobre todo de sectores de empresas de producción social, ¿no?, de incluso de comunas, de proyectos de intercambio, no de economía privada o no de economía estatal, sino de economía social, cooperativas, empresas de producción social, incluso empresas bajo control obrero. ¿Hay experiencias de este tipo, o es por ahora solo perspectiva de proyectos a futuro? No, sí hay. Mercosur, recuerda que una de estas instancias que tiene como que más experiencia de años es Mercosur. Si bien te dije que en los años 90, cuando surge Mercosur, toma el modelo europeo, pues que era el modelo como clave de instancia de integración a seguir, y en un principio una cuestión meramente institucional, pues cuando surge Mercosur, pero hay un sector y yo tuve la oportunidad de hablar con compañeros de las sindicales allá en Argentina cuando estábamos haciendo la maestría en Buenos Aires, de las sindicales obreras allá en el área de gas y en otras que en Argentina son muy fuertes, y ellos pujaban por entrar a las discusiones de Mercosur, y es lo que va a generar posteriormente este espacio de la UPS. De hecho, en el evento que estaba en Corrientes estaba uno de los voceros principales de uno de esos sindicatos, que es un compañero de apellido Goristía. Tuvimos una conversa con él donde él nos explicaba allí a varias organizaciones que cómo había sido el desarrollo y la pugna entre esa fuerte institucionalización empresarial y los sectores de sindicatos de Buenos Aires por poner, digamos, en la mesa de discusión a distintos sectores, ¿verdad?, en el caso de lo que tiene que ver con el planteamiento de los proyectos, porque Mercosur, que tú participas en Mercosur, por ejemplo, eres miembro pleno, como en este caso le toca a Venezuela, ¿verdad? Están Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, y ahora que entra a Venezuela pones una cuota de dinero, ¿no?, un porcentaje del PIB nacional, y a partir de allí pues empiezan a haber financiamientos a distintos proyectos. A veces pasa mucho, que los proyectos se encaminan a gobiernos locales por el tema de las asimetrías, y a veces los países más chicos como Paraguay o el Uruguay son los que más se benefician, pues porque la Mercosur tiene una instancia que se llama el Fondo de Convergencia Estructural, que tiene que ver con paliar esas asimetrías que hay típicas en América Latina, ¿ves?, en términos económicos y de territorio y de tamaño de los países, ¿no? Entonces, en eso, quizás estos compañeros de las sindicales obreras allá de Buenos Aires, pues nos explican cómo ellos, desde inicios de Mercosur, eso puede conseguir también por internet, cómo ha sido el trabajo de estas organizaciones con respecto al Mercosur. Y de hecho, en el panel institucional que había ahí en Corrientes, pues los compañeros tenían una mesa para ellos, pues, o sea, donde tenían una representación fuerte, y con ellos se empalmaban muchas de estas organizaciones que venían, incluso nosotros desde Venezuela, ¿ves? Entonces, en ese sentido, las organizaciones sindicales, por lo menos, se han tenido representación desde sus orígenes, en los años 90, por decirte, en estas instancias de Mercosur, porque y eso tiene que ver con un desarrollo histórico también del sector de sindicatos allá en
en Argentina, de los trabajadores y toda esta movida que ha habido en la histórica ya con respecto a ese tema, ¿no? Entonces, en ese sentido, puedo decir que sí hay participación de parte de algunos sindicatos en ese aspecto, ¿eh? Y bueno, ya con el tema que habías anunciado hace unos minutos, ya con el tema del decreto Obama, para ir finalizando este último tema, ¿cómo has visto tú la reacción de estos organismos internacionales, digamos, frente a este decreto que, bueno, evidentemente tiene una perspectiva, digamos, injerencista, ya sea en distintas dimensiones, ¿no? Y, o sea, ¿cómo tú has visto la reacción de estos organismos internacionales? Mira, yo creo que, y esto es un problema de América Latina, Miguel, que tiene que ver con el tema de los liderazgos fuertes, ¿no? A veces, que, por ejemplo, la UNASUR, que como que el empuje más tremendo fue cuando nombran a Kirchner, pues, el consejo, ¿sabes que la UNASUR se compone por sus consejos y el consejo principal que sería el de, donde lo integran los presidentes de los países con los cancilleres? Ellos nombran un secretario general. En ese aspecto, en el 2010, nombraron a Néstor Kirchner en 2008, nombraron a Kirchner le dio un empuje fuerte a la UNASUR, ¿no? Al punto de que, bueno, tomaron la batuta cuando hubo el problema de Ecuador, de la posibilidad del golpe de Estado a Correa, que lo secuestró la policía, y se llamó una asamblea extraordinaria y todos los presidentes estuvieron ahí, en Buenos Aires. Así ha pasado con distintas experiencias, pasó con el tema entre Ecuador y Colombia, con el tema de la frontera, pasó también con Venezuela, Colombia, y así. Pero pasa últimamente, y yo creo que la experiencia más sonada en eso fue el año pasado con las guarimbas en Caracas, ¿no? Y sobre todo en el Táchira y Mérida, donde pasó un mes y no pasaba absolutamente nada, la UNASUR no decía nada, la FELA no decía nada, y resulta que esto también depende de las presidencias pro tempore. En este momento había caído en manos de Chile y capaz que, según la tendencia o política del gobierno de turno, también tiende a tener también sus bemoles las distintas instancias de integración, ¿no? Entonces, y capaz que ahorita con el asunto de Samper, bueno, la cosa como que estuvo media tibia, pero ahora como que va un poco más contundente por las presiones de las mismas organizaciones sociales que hay aquí en Venezuela y a nivel internacional, que han empujado para que esos comunicados y esos emitidos salgan y ahora sí están siendo como más contundentes contra la injerencia de Estados Unidos. El papel de Samper creo que es uno de los más complejos o contradictorios, se podría decir. O sea, digo, sobre todo por el currículum de Samper como político colombiano. Claro. Hay ciertas críticas, Sí, opiniones bueno, encontradas, ¿no? o sea, de venir y ojo, primera así de Secretaría General de UNASUR fue en manos de Néstor Kirchner. Después que muere Néstor, pasó en manos de Holguín, que era la canciller colombiana. Después va Ali Rodríguez por Venezuela y ahora está Samper. Claro, estamos viendo acciones un tanto timoratas, incluso con el tema ahora de que Felipe González, el padre de la transición española, ¿verdad? Quiere ser asesor o abogado de los casos de Ledesma y de López, en Ramos Verde. Entonces resulta que él dice, no, bueno, que él, la UPA, que haya una distensión que sea, digamos, movida por este Samper, que él conoce su currículum y que puede ser que ayude, ¿no? A ver, con Ledesma y o sea, el tipo está asumiendo una defensa de ellos y ahora hoy se empató en esa defensa Fernando Enrique Cardoso, que si bien venía de la escuela cepalina, pues el tipo también fue un traidor, un neoliberal, en última instancia, que llevó a Brasil una tremenda crisis. Entonces estamos viendo cómo se están aprovechando de esta distancia algunos personajes que, a modo histórico, lo único que coincide este personaje con algunos de Venezuela es que no tiene visa norteamericana, pero precisamente se la revocan durante el gobierno de Clinton por una campaña que él dice que fue en su country, precisamente por un tema de narcotráfico, no sé qué cosas, allá con Rodríguez Orejuela, los hermanos Orejuela y el cártel de Cali. Así que, oye, deberían también los gobiernos tomar un poco de consideración, revisar bien los currículos de las personas que han nombrado dichos cargos a nivel de nuestros representantes internacionales, ¿verdad? Justamente hablando de este currículum, ¿qué razón podrían haber tenido los gobiernos de nombrar a Samper? Digamos, hay algunos intereses importante que tomar en cuenta. ¿Por qué pasa esta elección? Mire, yo creo que eso tiene que ver con la situación que está pasando con las mesas de diálogo entre Cuba y de que Cuba suponge como digamos la mediadora entre la FARC y
y todos estos sectores del gobierno colombiano. Yo creo que la única forma uno de entender un poco esa situación así con más claridad es entender que pasa por ahí y que le convenía a Colombia, capaz que tener, aparte de que Santos pues bajó un poco la guardia en términos de su campaña más neoliberal en otros años y anti-venezolanista, ¿verdad? Y bueno, en este caso hasta la izquierda votó un poco asesorado por los medios venezolanos, ¿no? Pero bueno, en fin, logró los votos ahí, en ese sentido creo que va por ahí la cosa, y sin embargo Samper carga un discurso, sí, ahora carga un discurso desarrollista, no sé qué, pero es un tipo que viene de las clases económicas históricas de Colombia. Él dice que no son oligarquías, que son aristocracias, les llama él, las aristocracias colombianas que han llevado trabajo a Colombia, que no son esas oligarquías para... ¿no? Estaba leyendo recientemente porque era un amigo de Colombia y estamos haciendo una investigación sobre ese proceso de los 90 en Colombia, justamente, entonces como que está caliente el tema en esos aspectos. Y nada, y sus acciones en la UNASUR tienen que ver mucho con su forma de pensar y su propia, digamos, ascenso al poder político en Colombia, su propia tendencia. Pues. Bueno, muchas gracias por la entrevista, Francisco. Si tienes algún comentario final ya para cerrar. Sí, lo que quería decir, bueno, sí, que nosotros estamos en contra de toda la injerencia posible de cualquier país en Venezuela, y más de Estados Unidos, que como bien te decía al principio de la entrevista, pues a nivel histórico, no es que inexiste, es que ha tomado deliberadamente hacer el padre de la política en América Latina después de lo que fue la caída lamentable de la posibilidad de tener una unificación general de los pueblos de América, como fue con el Congreso Anfictiónico de Panamá y las ideas bolivarianas, ¿verdad? Entonces esta dicotomía entre bolivarianismo y monroísmo que se expresa desde esos años llega hasta hoy, y este pacto injerencista no es como la orden que le da a ellos a Clay, a su secretario, y luego a los dos emisarios que mandan al Congreso Anfictiónico de Panamá, donde van una injerencia directa a lo que fue el Congreso Anfictiónico de Panamá y tratar de tergiversar todas las ideas bolivarianas, ¿no? De unificación continental, de generar un espacio internacional de verdad, donde un Consejo de Defensa que ni siquiera hasta ahora es que se está proyectando, imagínate, después de 200 años en América Latina, ¿verdad? Entonces en ese sentido estamos en contra de eso, pero también queremos decir que eso desde un sentido crítico hacia el interno y hacia nuestro propio gobierno bolivariano, que oye, vamos a poner cartas en el asunto, señores, y a organizar un poco la casa, porque tampoco podemos dejar que las mafias internas, que no son para nada bolivarianas, que son empresariales, que son por la vía de la divisa, del dólar negro y del saqueo que le están haciendo al país, también nos estén trayendo una injerencia a partir de estos negocios turbios hacia dentro del país y hacia la frontera, ¿no? Tipo Colombia o hasta con Brasil o con el Caribe, donde se están llevando los productos venezolanos. No solamente es petróleo lo que trafican, también trafican productos. Estamos en contra de esta injerencia de Estados Unidos, que ellos resuelvan sus propios problemas allá, porque bastante violadores de derechos humanos que son, ¿verdad? A su propia gente allá, pero los de acá que les hacen el piso y que les dan los pretextos para eso también. Oye, compañero, vamos a poner un poco de coto a la cuestión, y el que hay que sacar de acá, pues se saca pues de las instancias gubernamentales por estar haciendo ese tipo de cuestiones desviadas, ¿verdad? Entonces yo creo que la Contraloría Social tiene un papel importantísimo en estos años que viene aquí en el país, donde la organización social, así como lo propugnaba Chávez en su proyecto bolivariano, en su alternativa desde el año 98, el poder popular y todo esto, bueno, que tomen la batuta de verdad y participen y denuncian quien que haya denunciado, porque eso, si no vamos a vivir entonces en esta dinámica de mañana sacan otro acuerdo porque se alborotan unos escuálidos allá en el este o en Mérida, qué sé yo, entonces otra vez otro decreto y hay que volver a... No, ya, por favor, hay que avanzar un poco más en el país, creo yo. Creo que tenemos más con qué hacer eso, ¿no? Bueno, muchas gracias, Francisco. Gracias por la entrevista. Y bueno, nos seguiremos en contacto entonces. Bueno, hasta luego, pues. Saludos a todos ustedes. Éxito. Bueno, esta fue la entrevista del profesor Francisco González. Vamos a una pausa musical para hacer ya los comentarios en la segunda parte de este programa.
Bueno, continuamos con el ajicero. Luego de la entrevista, bien importante al principio, sobre todo el contexto histórico en el que empiezan a surgir este tipo de organismos internacionales o organismos de integración, como el ALBA, organismos como la UNASUR y posteriormente lo que es la CELAC, ¿no? Como espacios de integración real, inicialmente espacios de integración entre los gobiernos, pero con una perspectiva que sean espacios de integración entre los pueblos. Allí un balance crítico de esos organismos, hasta qué punto han sido instituciones de reuniones presidenciales y de cancilleres, o si han sido espacios de verdad de confluencia entre los movimientos sociales y las organizaciones. Pero sin embargo, más allá de esos elementos, sí representa un hito en lo que es la integración latinoamericana, en procesos de ruptura bien importantes, sobre todo esos años 2004, año 2005, donde el papel del liderazgo de Chávez y del proceso venezolano jugó un rol bien importante. Un país asediado, ya veníamos del golpe de Estado en el 2002, del paro sabotaje petrolero, y un proceso que se fue tomando cada vez consignas más radicales. En el 2004 el tema se declara el antiimperialismo y se empieza a echar abajo, se empieza a propinarle entre todo esa correlación de fuerzas a nivel latinoamericano. Se empiezan a dar importantes derrotas políticas a las pretensiones hegemónicas de los Estados Unidos. Bien importante esa cumbre del año 2005, cumbre de Mar del Plata, donde Bueno, es muy simbólica. El famoso Alca al carajo, ¿no? Sí, Cuando se termina de enterrar el proyecto de libre comercio, donde Estados Unidos tenía una pretensión obviamente hegemónica y obviamente, digamos, superior al resto de las economías latinoamericanas. Hay un asunto pues importante sobre el desarrollo de lo que ha sido el ALBA. El ALBA yo creo que es uno de los pocos, o no sé, no conozco otra experiencia de integración regional donde los criterios, digamos, de acercamiento, los criterios de inversión, etcétera, sean de complementariedad económica y de solidaridad entre las distintas economías. Por supuesto, bueno, con mucha gran dependencia, ¿no? Del liderazgo en su momento de Chávez y de la y el bonanza petróleo petrolera. venezolano. Exacto, para dar desarrollo al proyecto. Pero bueno, igual se ha demostrado que proyectos alternativos de integración son posibles. Y por otro lado también la presencia, a veces más, a veces menos, pero en tal caso la posible presencia, ¿no? De que sea un espacio de encuentro de movimientos sociales, de organizaciones populares que rompan con el criterio de integración desde las instituciones, con el criterio de integración desde los estados, desde, digamos, los jefes de gobierno, y pasa a ser un criterio de integración desde los de abajo. Esta perspectiva, aunque evidentemente es muy, en la experiencia concreta, es muy limitada. Bueno, ha habido, como contaba el compañero Francisco González, ha habido entre la presión de organizaciones sindicales en Argentina, por ejemplo, o bueno, voluntad política, digamos, de participar, por el caso de los movimientos Sin Tierra en Brasil, han dado cabida a ese tipo de espacios, donde incluso, bueno, en Venezuela hemos encontrado documentos y perspectivas, tanto de organizaciones sindicales de Estado Sucre, de empresas recuperadas por los trabajadores, como también de comunas productivas, de participar en el Mercosur, comunidades productivas económicas, de economía social, ¿no? Rompiendo con lo que fue el nacimiento de Mercosur como una instancia, sobre todo de la economía privada, del auge neoliberal del momento, ¿no? Como un tratado de libre comercio regional, pasando a tener una participación de otros modelos de economía. Por supuesto, estos modelos de integración, aquí caben todos de alguna manera, ¿no? En estos modelos de integración también están los empresarios privados, también las diversas aristocracias o incluso oligarquías de los distintos países. Incluso tratados con países como Israel, en el Exacto. caso concreto del Mercosur, Sí, o estados europeos que responden a unos criterios políticos y económicos absolutamente dudosos. sí, digamos, ha sido un proceso de integración donde se rompe, yo creo que la hegemonía de Estados Unidos, pero sin embargo es la integración, bueno, de todos los sectores sociales y económicos regionales, donde caben también las clases pudientes, obviamente, ¿no? Donde también, bueno, obviamente son las clases con mayor participación, las grandes empresas privadas regionales, la creciente burguesía industrial brasilera, donde, bueno, es un espacio, digamos, todavía también con ese gran marco institucional, pero que es una plataforma que puede ser usada por las organizaciones del pueblo en lucha, organizaciones productivas, populares, de economía social,
que abran paso a una integración desde abajo, como le podríamos decir, o a otro tipo de integración, que es la integración, bueno, de los trabajadores, la integración de realmente los productores, los campesinos, para construir nuevos modelos económicos, nuevos modelos de sociedad, desde la perspectiva nuestra americana y no solo de las perspectivas nacionales locales de cada país. Y en el caso concreto del ALBA, vemos también en el tema de la integración, más allá de la integración política, de la articulación de proyectos económicos, de desarrollo social, etcétera, también hay una perspectiva en cuanto a la ayuda humanitaria, el caso concreto de Haití, donde la presencia de ayuda de los pueblos, al menos del ALBA, el caso de Venezuela, el caso de Cuba, es una presencia en esos países de verdadera ayuda humanitaria, que no implica control militar, que no implica, sí, presencia militar con perspectiva de control de esos territorios, sino efectivamente un trabajo, bueno, de aportar desde lo que se puede, medicamentos, alimentos y en diversos procesos y proyectos para paliar de una u otra forma las condiciones de vida de esos países, un país tan golpeado históricamente, tan explotado históricamente como Haití y el resto de las islas del Caribe, que con estos espacios como el ALBA, como Petrocaribe, se han podido visibilizar y se han podido poner su voz dentro de los debates de integración latinoamericana, porque también entendemos a veces la integración solamente desde los países del sur, los grandes países de la tierra firme, pero también es importante, sí, el rol que han venido jugando en posiciones absolutamente honestas y leales de esas islas del Caribe en muchos episodios, en muchos debates. También han jugado un papel bien importante, y esa es la crítica del momento presente, de parte, en el caso de la UNASUR, como el caso del golpe de Estado de Bolivia, en el año 2008-2009, el intento de golpe de Estado también en Ecuador, donde efectivamente el que haya la UNASUR, en ese caso jugó un rol bien importante, hubo pronunciamientos inmediatos, hubo reuniones extraordinarias donde con la participación absolutamente firme y leal de los mismos jefes de Estado, y eso de una u otra forma jugó un rol importante, un escudo bien importante de protección a esos gobiernos para que no se consumaran ese tipo de acontecimientos. Claro, también ha habido escenarios, digamos, adversos, en el que, por ejemplo, el golpe de Estado parlamentario en Paraguay. En Paraguay, o el mismo donde no golpe se puede contra Zelaya. Y también el caso, por ejemplo, de las bases norteamericanas en Colombia, donde, aunque hubo una presión, finalmente no se pudo hacer nada, ¿no? Y bueno, ahí están bases en Colombia, ahí están las bases en el Perú también, donde se han venido reforzando con grandes contingentes militares estadounidenses, que siguen representando un peligro para la soberanía regional y los procesos populares en curso. Y sin embargo, bueno, frente a esos dos matices, frente a esas dos caras de su actuación, pero que sin duda no se puede negar la utilidad y la importancia del espacio, en el caso ahorita de Venezuela sí ha habido críticas, y es una apreciación allí de lo personal y también de mucha gente, de lo tardío y la falta de firmeza, sobre todo en los primeros días, luego del decreto de Obama, de ese espacio para rechazar firmemente como una unidad continental ese tipo de declaraciones injerencistas. También obviamente hay que entender que se mueve una correlación de fuerza allí que no es homogénea. Bueno, frente al imperialismo, frente a los Estados Unidos. Y esa es la expresión concreta de eso, es el hecho de que Samper sea el secretario general de la UNASUR. Recordemos que Samper es un personaje... Bueno, Ernesto Samper, es presidente de Colombia, ¿no? Sí, es presidente de Colombia, del Partido Liberal, bueno, un partido, digamos, de centro derecha, centro, más o menos dentro de esas clasificaciones. Y viene descendiente de familia aristocrática, que él dice que no son oligárquicas, sino aristocráticas, porque han puesto trabajo y empeño a la economía del país, ¿no? Qué orgullo, ¿no? Sí, creo que es una afirmación un poco polémica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ese es el personaje. Y siempre ha jugado ese papel buscando, digamos, diálogo entre los sectores sociales, pero siempre bajo un manto institucional, bajo un manto que no sea una piedra en el zapato. También, ¿no? Para las grandes potencias internacionales, Estados Unidos, evidentemente, ¿no? Donde, bueno, es un personaje que evidentemente refleja la calidad, digamos, de los gobiernos ahorita en Latinoamérica y las posiciones en pugna que se ven ahí. Esa es la gran, yo creo que, debilidad de estos procesos de integración, que es que dependen mucho de los liderazgos que vayan surgiendo y los distintos gobiernos latinoamericanos. Depende mucho, pues, ¿no? De la temperatura de las luchas sociales en Latinoamérica.
cuando se postergó la discusión para fijar posición, no se convocó una reunión extraordinaria de forma inmediata, salvo al final el presidente Rafael Correa por sus propios medios la convocó y se fijó posición, levantando incluso opiniones como la de intelectuales como Atilio Borón, donde incluso advierte sobre la posibilidad de que el espacio de la UNASUR, como estaba concebido originalmente, se pierda, muera como instancia de coordinación, como instancia real de integración entre los pueblos latinoamericanos. Incluso él lanzaba una propuesta como medida de dignidad de nuestros pueblos de no asistir, incluso los jefes de Estado, a la Cumbre de las Américas, que se va a celebrar pronto, ahorita, a mediados de abril. Sin embargo, esa consideración y ese elemento para el debate ha sido descartado. Como dijimos al principio, la mayoría de los jefes de Estado, entre ellos el presidente Nicolás Maduro, ha confirmado su asistencia al espacio y aparte, bueno, tiene previsto con esta campaña derogatoria del decreto de Obama, llevarle las firmas a la Cumbre de las Américas. Pero por otro lado también la corrupción juega un rol, más allá de los liderazgos fuertes como limitante, la corrupción juega un rol importante en el tema de la integración, una gran limitante de la integración latinoamericana, porque si bien rechazamos ese tipo de medidas de parte de un gobierno como los Estados Unidos, también hay que ver todo el trasfondo, toda esta situación, en el caso concreto del gobierno venezolano, de las cuentas en miles de dólares en bancos europeos, el Banco de Suiza, el Banco de Andorra. Sí, bueno, en el caso suizo, las cuentas, bueno, hay 1.138 clientes venezolanos de este banco suizo y esto agrupa una cantidad de 14.800 millones de dólares en dichas cuentas. Igual también habría que ver la transparencia, igual de muchos de esos proyectos que se ejecutan entre estados, ¿no? Hasta qué punto proyectos que inicialmente se plantean no son removidos o modificados o alterados precisamente por ese cáncer estructural que es la corrupción, pero que sin duda alguna ese secuestro del poder político, ese secuestro, el manejo de los recursos económicos, ese secuestro de los espacios de integración de parte de unos únicos representantes de un gran Estado monstruoso que genera todo ese karma, todo ese fenómeno de la corrupción, es otra de las grandes limitantes y es un importante de parte de los pueblos latinoamericanos que creemos efectivamente, que creemos honestamente en procesos de integración real, más allá de gobiernos que se parezcan a sus pueblos, sino que efectivamente de pueblos, es una bandera de lucha fundamental a tomar. Sí, bueno, y en este caso esta inmensa fuga de divisas que se ha registrado de empresarios donde participan empresas de maletín, funcionarios corruptos, donde, bueno, ese desangramiento del país, ¿no? Que tiene mucho que ver, por supuesto, con la crisis aquí y de la situación económica en Venezuela. Eso es un boquete para el imperialismo, es un boquete, digamos, que rompe con cualquier proceso de integración. Pues, bueno, en primer lugar es la expoliación de las riquezas del país, ¿no? Por un conjunto, una nueva burguesía que se ha venido formando en este proceso. Y por otro lado es la excusa pues, que el imperialismo está usando para tomar sus medidas. Y ese tipo de situaciones se pueden arreglar, o sea, puede haber investigaciones de parte del Estado venezolano, puede haber procesos de repatriación de capitales, puede haber procesos, digamos, de recuperación a través de la Contraloría Social, a través de la presión popular de ese dinero fugado del país, de esas divisas. Sin embargo, bueno, ahí es cuando entra la voluntad política, ¿no? De los liderazgos y también de las organizaciones populares de exigir firmemente que no haya baches como esto, ¿no? Que le permitan al imperialismo avanzar políticamente y que también generen graves crisis económicas como la que está surgiendo en Venezuela. Bueno, esto fue el Ajicero, hablando, problematizando sobre los espacios de integración que se han conformado estos últimos años en nuestra América y su actuación en concreto frente a esta última coyuntura del decreto intervencionista del gobierno de los Estados Unidos, expresado en su presidente Barack Obama. Les habló Carlos Novella en compañía de Miguel Denis y nos escuchamos después de Semana Santa con una nueva edición del Ajicero. Saludos. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento.
hervidero de vigilante para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales, miren cómo se olvidan que son mortales.